Sí, se están uniendo todavía, por eso no empecé. Ok, 2 segunditos dale, más y ya empiezo. dale. Bueno, hoy vamos a dar programación lineal, sí, pero con una vuelta de rosca vamos a ver multicriterios y después vamos a ver el ejercicio 25, lote óptimo de compra conmigo, y después vamos a pasar con Alicia a ver tema de ejercicio 26, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ejercicios de programación lineal como los que veníamos trabajando hasta la clase pasada y el que vamos a dar hoy? ¿Sí? En el caso del ejercicio que vamos a dar hoy, vamos a hablar de metas, ¿sí? Y no de función objetivo. Y vamos a leer primero el ejercicio y después les voy a explicar más o menos en qué consiste. Dice, objetivo ejercicio 24, mostrar el enfoque de programación lineal de metas para problemas de decisión multicriterio. Un asesor financiero enfrenta un problema en el cual un cliente tiene 80.000 pesos para invertir y como estrategia inicial quería un portafolio de inversión que se restringiera a 2 acciones. Tenemos las 2 acciones, el precio por acción de cada acción, el beneficio anual estimado y el índice de riesgo por acción como dato. Además me dice, el índice de riesgo por acción es una clasificación que el asesor asignó para medir el riesgo relativo de las 2 inversiones. Un cliente del asesor, al cliente, perdón, del asesor le gustaría evitar un portafolio de alto riesgo. Sin embargo, el cliente está de acuerdo en que un nivel aceptable de riesgo correspondería a un portafolio con un índice de riesgo total máximo de 700. Entonces, considerando solo el riesgo, una meta es encontrar un portafolio con un índice de riesgo de 700 o menos, que sería la meta primaria, nivel de prioridad 1, y otra meta del cliente es obtener una ganancia anual de al menos 9.000, que sería la meta secundaria o nivel de prioridad 2. De esta manera, el problema de la selección de portafolio es uno de decisión multicriterios que implican 2 metas en conflicto. Una tiene que ver con el riesgo y la otra tiene que ver con la ganancia anual estimada. Y se pide, formula un modelo de programación lineal que pueda usarse para determinar la cantidad de acciones de US y la cantidad de acciones de HP que cumplan con las metas de la inversión. Realice una gráfica de la sección región factible y encuentre la solución óptima. ¿Sí? Fíjense que más o menos viene similar el planteo a lo que veníamos trabajando, pero que entra en juego. Nosotros vamos a tener 2 objetivos y no uno, ¿sí? Vamos a tener un objetivo primario o meta primaria, que es el objetivo al cual el cliente le asigna mayor prioridad, y una meta secundaria, que es decir, bueno, yo cumpliendo la meta primaria también quiero cumplir o acercarme lo más posible a cumplir este objetivo secundario, que en este caso del ejercicio es el objetivo de obtener una ganancia mínima de 9.000. ¿Cómo me voy a dar cuenta si yo estoy teniendo que graficar o hacer una solución de un ejercicio de programación lineal con una función objetivo y cuándo es de meta primaria y secundaria, cuando es multicriterio? Cuando es multicriterio, nosotros siempre vamos a tener 2 cosas que me está pidiendo o 2 cosas que el cliente quiere satisfacer con distinto orden de prioridad. Sí o sí va a querer satisfacer la meta primaria y puede querer también satisfacer la meta secundaria. Esa es la primera señal. ¿Cuál es la diferencia entre programación lineal, como veníamos trabajando, y programación lineal por multicriterios? En el caso de
programación por multicriterios, nosotros no vamos a tener la función objetivo, sí, vamos a tener la meta primaria, la meta secundaria y el conjunto de restricciones que se nos presenten. Y la diferencia radica puntualmente en que la meta primaria y la meta secundaria se grafican, ¿sí? En el eje cartesiano las metas primaria y secundaria siempre van a estar graficadas, mientras que nosotros la función objetivo en los ejercicios anteriores solo la utilizábamos al momento de realizar el análisis de los ángulos, ¿sí? Que nosotros determinábamos como zona factible. Bien, ¿hasta ahí más o menos se entiende? Sí, profe. Bueno, genial. Si ustedes no hablan, yo creo que se entiende. Bien, ¿cómo vamos a empezar esto? Tenemos, el ejercicio 24 decía, toma decisiones aplicando la técnica de programación lineal de metas o decisiones multicriterios. Y tenía un conjunto de datos. Como primer dato decimos que el inversor tiene disponible 80.000 para invertir, que son los recursos con los que cuenta. Después teníamos este cuadrito, ¿sí? Donde teníamos la acción, el precio, el ingreso anual estimado y el índice de riesgo asociado a cada acción. Después, rememorando, el cliente está de acuerdo con un nivel aceptable de riesgo que correspondería a un índice de riesgo total máximo de 700, ¿sí? Y, por último, una meta es encontrar un portafolio con un índice de riesgo de 700 como máximo, ¿sí? Y otra meta es obtener una ganancia anual de al menos 9.000, ¿sí? Que sería la meta secundaria. Yo tengo acá todos los datos necesarios para poder graficar las restricciones. Entonces, ¿cómo voy a ir planteando las restricciones y las metas? Si nosotros tenemos 80.000 para invertir y tenemos los precios de las acciones, vamos a tener o vamos a poder identificar la primera restricción, ¿sí? Después, si nosotros analizamos que la meta primaria es que yo tenga un portafolio que tenga menos o como máximo 700 puntos de riesgo, yo tengo la tercera columna acá que a mí me identifica el índice de riesgo por acción, con lo cual yo voy a tener acá los datos necesarios para armar mi meta primaria y mi meta secundaria va a ser una ganancia anual de al menos 9.000. ¿Sí? Tengo el ingreso anual estimado de cada acción, entonces yo voy a poder plantear mi meta secundaria. Vamos al planteo específico de las restricciones y las metas. La restricción 1 de fondos disponibles, ¿sí? ¿Cómo va a estar dada? Va a ser 25 por U más 50 por H, ¿sí? Que es el 25 es el precio de la acción U más 50 por el 50, que es el precio de la acción H, y esto tiene que ser menor o igual a 80.000, ¿sí? Después vamos a tener la meta primaria, que a mí me decía que el inversor no estaba dispuesto a correr un riesgo mayor a 700 puntos. Y después tenía cuántos puntos de riesgo estaba asociado a cada acción. Entonces, con esos datos yo puedo construir la meta primaria y me va a quedar 0,50 de U más 0,25 de H. Esto tiene que ser menor o igual a 700 puntos. Y la meta secundaria, como segundo objetivo, mi cliente me decía, bueno, yo quiero como mínimo ganar 9.000 comprando estas dos acciones y manteniéndolas en el portafolio. Entonces, como yo tenía el dato estimado de ganancia por acción, vamos a hacer 3 por U más 5 por H, va a ser mayor o igual a 9.000, ¿sí? Se identifica por qué va menor o igual o mayor o igual que. Sí, profe. Bien. Eso es muy importante porque ustedes pueden plantear bien y poner el signo al revés y les va a salir al revés el análisis y va a estar mal. ¿Sí? Por eso tienen que prestarle mucha atención. Bueno, entonces,
Yo tengo mi meta primaria, mi meta secundaria y mi restricción, ¿sí? ¿Qué voy a ir a hacer? ¿Qué sigo? ¿Sí? ¿Qué sigue al momento de realizar un ejercicio como este? ¿Sí? Yo tengo que ir a la parte gráfica, y para ir a la parte gráfica, yo tengo que encontrar puntos, ¿sí?, que a mí me permitan graficar la recta. Y para ello me voy a plantear, ¿qué pasa si yo no compro nada, ¿sí?, de la acción U? Si yo no compro nada de la acción U, entonces de H puedo comprar la cantidad de fondos disponibles sobre el precio de la acción H. Entonces yo voy a terminar comprando 1.600 acciones, ¿sí?, de H si yo no comprase nada de la acción U. Y por otro lado, si yo H no comprase nada, ¿sí?, entonces ¿cuánto compraría de U? Y va a ser exactamente el mismo análisis. 80.000, ¿sí?, que son los recursos que yo tengo disponibles, sobre 25, que es el precio de la acción. Ahí está mal el denominador. Y esto me va a dar 3.200, ¿sí? Bien. La meta primaria voy a hacer el mismo análisis. Si U es igual a 0, entonces, ¿cuántos puntos, si yo no hubiese comprado nada de U, cuántos puntos de riesgo soportaría de H? Y esto va a ser 700 sobre 0,25 y me va a dar 2.800. Ahora, si H fuese igual a 0, entonces U va a ser 700 sobre 0,50. Y esto me va a dar 1.400. Por último, mi meta secundaria, esta es la parte más fácil, ¿sí? Si U es 0, entonces H va a ser 9.000 sobre 5 y me va a dar 1.800. Y si H es igual a 0, entonces U va a ser igual a 3.000, ¿sí? Con todos estos datos que yo tengo, yo voy a ir a graficar mis restricciones. Bien. El gráfico me va a quedar así, ¿sí? Si yo grafico las 3 restricciones, me va a quedar un gráfico como este. Ahora yo tengo que determinar cuál es el comportamiento de cada una de las rectas para ver cuál es mi área factible. Si vamos a la de fondos disponibles, ¿cómo se comporta? ¿Sí? ¿Cómo veníamos trabajando que las restricciones de disponibilidad de fondos se comportaban? ¿Sí? Supongo que todos saben que se comporta hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo tengo que el área factible determinada por mi primer restricción, ¿sí?, va a ser desde la línea celeste, que es la restricción propiamente dicha, hacia abajo. Pero tengo que tener en cuenta mi meta primaria y mi meta secundaria. Y la meta primaria vamos a ir analizando uno por uno. La meta primaria me dice, portafolio con un índice de riesgo menor a 700 puntos. ¿Para dónde se va a comportar? Acuérdense que con Alicia habíamos trabajado la clase pasada y ella decía, o les recordaba, que el signo, ¿sí?, de la inecuación me orientaba para qué lado se movía la inecuación. ¿Sí? Y en el caso de la meta primaria, era menor o igual a 700. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando justamente que mi inecuación o mi área factible determinada por esta inecuación va a estar hacia adentro o hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque yo no quiero correr más de 700 puntos de riesgo y cualquier combinación que yo opte del lado izquierdo, ¿sí?, o sobre la recta, va a cumplir con mi meta primaria, ¿sí? Porque yo no voy a sobrepasar los 700 puntos. Entonces, yo puedo decir que
mi meta primaria se comporta hacia adentro o hacia la izquierda y ya voy a tener más determinada mi área factible. Voy a descartar este triángulo externo, ¿sí? El triángulo azul grande donde está la flechita azul, y voy a decir, bueno, mi área factible se reduce a el sector izquierdo, ¿sí? Pero me falta analizar la meta secundaria. Y la meta secundaria me dice que yo quiero tener una ganancia anual mínima de 9.000, ¿sí? Al menos 9.000. ¿Para qué lado se va a comportar? ¿Se va a comportar para arriba o se va a comportar para abajo? Para arriba, profe. Para arriba. Para arriba, exactamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Tenemos área factible? Y no. Acordate que estamos trabajando con multicriterio, no estamos trabajando con función objetiva. Claro, o sea, sí habría, pero bueno, no cumpliría la meta secundaria, digamos. Exactamente. ¿Y cuál es una de las características o de las cosas que hay que tener en cuenta cuando yo resuelvo multicriterio? Es que la meta primaria se cumple sí o sí en el área factible y la meta secundaria puede no cumplirse, ¿sí? Acercarse a lo máximo. En el caso de que no se cumpla, se tiene que acercar lo máximo posible a cumplirse. Exactamente. Entonces, yo tengo determinado el movimiento de mis tres rectas y puedo determinar cuál es mi área factible considerando esta cuestión particular de la meta secundaria que puede o no cumplirse. Entonces, ¿cómo me va a quedar determinado? Me va a quedar determinada con este área marcada en verde, ¿sí? Donde yo cumplo la restricción 1 y también cumplo la meta primaria. Bien. Ahora, una vez que yo grafique, voy a determinar qué ángulos voy a analizar. ¿Sí? Entonces, como ángulo 1, voy a tener el extremo que está con la restricción 1. Después voy a tener el ángulo 2, ¿sí? Que va a ser la meta primaria y los fondos disponibles, la intersección entre estas dos rectas, y después el punto 3. Bien, y para recordar, vamos a hacer punto 1 es R1, punto 2 es R1 y meta primaria, y punto 3 es meta primaria, ¿sí? Si ustedes pueden, tengan el gráfico a mano, entonces no se pierden con los cálculos, para poder identificar a qué corresponde cada cosa. Bien, una vez que nosotros determinamos todo esto, sí podemos analizar nuestros ángulos o nuestros puntos. ¿Cómo lo voy a determinar? Nosotros decíamos que el punto 1 estaba dado por R1, ¿sí? Y yo sé que en el punto 1, U es 0, ¿sí? Porque justamente, nosotros miramos, yo grafiqué HP en la columna, en el eje de las Y, grafiqué la acción H, y en el eje de las X grafiqué la acción U, ¿sí? Entonces, cuando U es 0, H es 1600. ¿Y acá cómo voy a analizar? ¿Sí? Si yo no tengo función objetivo. Voy a analizar la meta primaria y voy a analizar la meta secundaria, ¿sí? Entonces, yo tengo el punto U0, H 1600, y yo sé que mi meta primaria es 0,50 de U más 0,25 de H es menor o igual a 700 puntos. Yo tengo los dos datos, tengo el dato de U y tengo el dato de H. Entonces simplemente reemplazo, ¿sí? En mi meta primaria y me va a quedar 0,50 por 0, que es U, más 0,25 por 1600, que es H, y esto me va a dar igual a 400 puntos, ¿sí? Y ahí hago el análisis. 400 puntos, ¿es más chico o es más grande que 700 puntos? Es más chico, ¿sí? Por lo cual, ¿a qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que en ese punto se cumple mi meta primaria, ¿sí? Ahora bien, analizo la meta secundaria. Y la meta secundaria me decía que 3
por U más 5 por H tenía que ser mayor o igual a 9.000. Reemplazo, ¿sí? Y tengo que 3 por 0, que es U, más 5 por 1.600, que es H, es igual a 8.000. Y vuelvo a hacer ese análisis. 8.000, ¿es menor o es mayor que 9.000? Es menor, ¿sí? ¿Cuánto menor es? O, ¿qué determino? Determino que no se cumple. En primera instancia la meta secundaria, pero por cuánto no se cumple es la segunda pregunta que yo me hago. Y ahí calculo la diferencia entre el resultado, los 9.000 de la meta secundaria, y a lo que yo arribé estando en ese punto específico. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el punto 2. El punto 2 me decía que era la intersección entre R1, mi restricción de recursos, y la meta primaria. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles eran mis ecuaciones o inecuaciones? R1 era 25 por U más 50 por H igual a 80.000. Y la meta primaria era 0,50 por U más 0,25 por H igual a 700. Acá, les vuelvo a recordar, pueden utilizar el método matemático que a ustedes les resulte más familiar o más amigable para poder determinar cuánto vale U y cuánto vale H. En el caso del ejercicio planteado particularmente, hace por igualación, ¿sí? ¿Qué hace? Deja las dos ecuaciones en función de una sola variable, que es H, ¿sí? Y una vez que tiene las dos ecuaciones en función de una sola variable, iguala las dos ecuaciones, ¿sí? Una vez que yo igualé las dos ecuaciones, hago pasajes de término, puedo determinar el valor de U, ¿sí? Entonces, voy a llegar a que U va a ser igual a, pues de todo el cálculo, obviamente, 15.000 sobre 18,75. Entonces, U va a ser igual a 800, ¿sí? Si ustedes hacen 15.000 sobre 18,75, va a ser igual a 800. Una vez que tengo U, puedo reemplazar U en cualquiera de las dos ecuaciones y hallar H, ¿sí? Y H me va a dar 1.200. Ahora tengo U y tengo H, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo análisis que hice en el punto 1. Con la meta primaria, ¿sí? Voy a reemplazar en la meta primaria y voy a decir, bueno, si yo tengo que U vale 800 y H vale 1.200, entonces yo voy a hacer meta primaria 0,50 por 800 de U más 0,25 por 1.200 de H es igual a ¿qué? En este caso me dio igual a 700 puntos. 700 puntos es menor o igual a 700, que es el objetivo de mi meta primaria. Es igual, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego a que se cumple mi meta primaria, ¿sí? Y lo que yo voy a ver ahora es si se cumple mi meta secundaria y si no se cumple, en cuánto me alejo. O qué tan lejos estoy de cumplir. Meta secundaria, ¿sí? Reemplazo en la ecuación de la meta secundaria y me va a quedar 3 por U más 5 por H mayor o igual a 9.000, y esto va a ser 3 por 800 de U más 5 por 1.200 de H igual a 4.800. ¿A qué conclusión llego? A que no cumplo la meta secundaria, pero fíjense que si yo calculo la diferencia entre el objetivo de la meta secundaria, los 9.000, y a lo que yo llegué estando en el punto U800 y H1200, la diferencia es menor, ¿sí? Y me va a dar 600, que yo no cumplo la meta primaria por 600 pesos. Entonces, tenemos el punto 1, tenemos el punto 2 y vamos al punto 3, ¿sí? Donde va a estar la meta primaria. Y en el punto 3, si ustedes tienen el gráfico a mano, se van a dar cuenta que H es 0 y U es 1.400, ¿sí?
Bueno, hago lo mismo. Reemplazo meta primaria, fíjense que me queda 0,50 por 1400 de U más 0,25 por 0 igual a 700 puntos. 700 puntos de la meta primaria es igual a 700 puntos de la combinación del punto 3, entonces digo que cumplo mi meta primaria y analizo mi meta secundaria. Y la meta secundaria va a ser 3 por 1400 de U más 5 por 0, y esto me va a dar un total de 4200. 4200 es menor o igual a 9000, sí, es menor, ¿sí? No cumplo mi meta secundaria y no la cumplo por una diferencia de 4800. Una vez que yo calculé todo esto, sí, como les decía hoy más temprano el compañero, ¿qué hago? Veo que se cumpla la meta primaria y veo que ¿cuál va a ser la combinación óptima? Va a ser aquella que cumpla con mi meta primaria y me acerque más a la meta secundaria, ¿sí? Y en este caso particular, esa combinación óptima de adquisición o de inversión va a ser el punto 2, donde R1 y M1 hacen una intersección, ¿sí? Y esto me va a dar una cantidad de 800 unidades de 800 acciones de U y 1200 acciones de H, ¿sí? ¿Cómo redacto la respuesta? La solución óptima al problema se encuentra en el punto 2, donde se cumple la meta primaria y se acerca lo máximo posible a la meta secundaria. A esta redacción ustedes le pueden agregar adquiriendo 600, 800 unidades de U y 1200 unidades de H, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Con esto finalizamos el ejercicio. Fíjense que la mecánica en la solución del ejercicio es la misma, ¿sí? Pero yo tengo algunos puntos en que difieren en la forma de resolver. Primero, no tengo función objetivo, y segundo, las metas se grafican, ¿sí? Por último, y no menos importante, la meta primaria siempre se cumple y la meta secundaria puede no cumplirse, ¿sí? Hasta ahí estamos, chicos. ¿Alguna consulta? Porque ahora pasamos a tema nuevo. Alicia, ¿vos querés aportar algo? Es bienvenido. No, simplemente que la meta, puede pasar también que la meta primaria no se cumpla, y ahí también se realiza el análisis de cuál de las soluciones es la que más cercana se encuentra a una de las áreas factibles o de alguna de las prioridades que se han fijado. Estos ejercicios tienen, a diferencia de los ejercicios anteriores, cuando no hay metas, la posibilidad de que las soluciones sean múltiples, ¿sí? De hecho, en este ejercicio también hay formas de responder o considerar más de una solución. Lo importante es tener identificado cuáles serían las soluciones viables y fundamentar la respuesta en función de lo que se entiende que mejor cumple las prioridades, tanto meta primaria y secundaria. Obviamente, el orden de meta primaria y secundaria es relevante también, es decir, primero analizo en términos de meta primaria, y si de las opciones solo una de ellas pasa a la meta primaria, sobre esa opción, sobre esa alternativa, voy a trabajar meta secundaria, ¿sí? Y dentro de metas secundarias evalúo cuál cumple en primer lugar. Si no hay ninguna que cumple, se determinan cuál es la que mejor se acerca. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo en especial. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siguiendo su comentario sobre lo que había dicho de la prioridad de las metas. En este ejercicio, digamos, nos aclara meta primaria, nivel 1, prioridad 1, y meta secundaria, nivel de prioridad 2. En un ejercicio, por ejemplo, en un ejercicio de parcial puede ser que no nos hagan esas aclaraciones. Sí, efectivamente, no necesariamente en el planteo está explícito lo que se llama meta primaria, no necesariamente dice meta primaria, ni dice meta secundaria o nivel de prioridad 1 o nivel de prioridad 2. Lo que el planteo tendrá que decir para poder identificar que estamos ante multicriterio es que hay
prioridades en la decisión. En este caso, explícitamente dice que la primer limitante son los recursos disponibles, pero luego establece que la empresa o la persona que va a realizar la inversión, en este caso, prioriza el nivel de riesgo sobre el resultado, o puede ser al revés, el resultado sobre el nivel de riesgo. Hay algo o va a haber algo dentro del planteo que va a ser indicativo de cuál es la primer barrera que hay que superar para luego hacer el segundo análisis. Siempre va a estar identificado, no explícito, no así con los títulos, meta primaria, meta secundaria, pero puede venir planteado como indicando que en caso de tomar una decisión o de diferentes escenarios será válido en primer lugar o no se avanzará en el análisis de riesgos si previamente no se analiza la rentabilidad, o al revés, no se avanzará en rentabilidad si previamente o es prioritario el valor de riesgo, para circunscribirnos a los términos de este ejercicio. Pero si hay algún otro ejercicio con metas en la guía complementaria, podemos ver también lo que identifica claramente o lo que permite identificar claramente es que quien va a tomar la decisión hay un criterio que prioriza sobre el otro y que en tanto no se cumpla ese criterio no avanza sobre el segundo criterio. Es como cuando uno va a tomar una decisión empresarial y, por ejemplo, tiene alternativas de invertir en algo, invertir en algún tipo de acción o en algún otro instrumento y considera que lo más relevante es la rentabilidad. Luego, los instrumentos que den mayor rentabilidad de la requerida van a poder ser analizados. Y lo segundo que miro en los instrumentos es el riesgo, ¿sí? O, por ejemplo, a ver, quisiera acordarme o vincular con algún otro ejemplo. Bueno, una empresa tiene que tomar una decisión respecto de aperturar una nueva sucursal, abrir una nueva sucursal. Entonces, efectúa el análisis y determina que en tanto la nueva sucursal llegue en función de las proyecciones a un determinado nivel de ventas, van a ser aperturadas. Y como segundo criterio puede decir que aquellas que lleguen a ese nivel de ventas y que tengan una rentabilidad superior al 5%, se va a decidir la localidad donde se van a abrir esas sucursales. Si es que el segundo criterio, tengo distintas sucursales en distintos lugares, ¿sí? A través de la lectura y del texto, ustedes van a poder identificar cuál es el objetivo primario sobre el cual, pasado ese objetivo, se tienen nuevamente alternativas y se toma la decisión en función de un segundo criterio de selección. No sé si les queda claro este tema de que va a estar explícito en el planteo, van a poder identificar claramente que hay dos criterios de selección, a diferencia de cuando veníamos realizando los ejercicios que veníamos considerando, donde había una función Z, había una función objetivo, era único el objetivo, el menor costo, el mayor ingreso, la mayor rentabilidad. Acá los criterios de decisión son dos, sin embargo hay uno prioritario y uno como secundario o alternativo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Estuve mirando la guía, la complementaria, y al parecer no hay un ejercicio de este. Si usted tiene alguno y nos pueda facilitar, bueno, se lo agradecería. Bueno, sí, lo vamos a buscar. Yo creo que en un parcial en años anteriores entró un ejercicio multicriterio, me parece, Cristina, ¿no? Creo que sí, pero no me acuerdo. Sí, bueno, lo vamos a buscar. Sí, me parece que si no tienen en la guía, de algún lado van a tener que estudiar o van a tener que practicar otro ejercicio multicriterio. No sé si en la guía de teoría incluso puede haber alguno que esté desarrollado, pero lo miramos. Bueno, si no hay más consultas, seguimos con tema nuevo, ¿sí? Bien. Vamos a gestión de stock, ¿sí? Ejercicio 25. Toma de decisiones acerca del lote óptimo de compra. Vamos a leer el planteo y después vamos a ver algo de teoría, de conceptos básicos, ¿sí? Para que tengan en cuenta y después arrancamos. Dice, una empresa que almacena y vende un producto A
desea determinar cuál es el lote óptimo que tiene que comprar al proveedor. La empresa determinó que el costo de emisión de un pedido es de 30 y el costo de mantener el producto almacenado es de 20. La demanda para el producto es razonablemente constante en el tiempo y el pronóstico de demanda anual es de 19.200 unidades. Cuando una orden es emitida para el producto, la orden entera es inmediatamente entregada a la empresa por el proveedor. La empresa opera 6 días a la semana, más algunos domingos, o aproximadamente 320 días al año. Determinar lote óptimo de compra, costo total mínimo de inventario, número de pedido óptimo por año y tiempo entre pedidos. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿sí? Vamos a trabajar con un modelo, ¿sí? El modelo de lote óptimo de compra que tiene un conjunto de supuestos para su aplicación práctica. ¿Por qué les pongo estos supuestos? Porque ustedes, si vuelven a leer el planteo, lo van a ver que más de uno de estos supuestos está metido dentro del mismo, está incorporado, ¿sí? Y es muy común, ¿sí? Pues yo sé que ustedes todos van a probar y van a ir, los que promocionan, y los que no van al final oral. Y es un tema muy común que se pregunte, ¿sí? Dentro de la teoría, cuáles son los supuestos del lote óptimo de compra. Por lo cual, acá lo van a tener a mano. El lote óptimo de compra, entonces, es una técnica de control de inventario. Y como técnica, tiene un conjunto de supuestos para su aplicación práctica. Y el primer supuesto me dice que la demanda es conocida, constante e independiente, ¿sí? Como segundo, el plazo de entrega es conocido y constante. Y el plazo de entrega es desde que se cursa el pedido, desde que yo hago el pedido al proveedor, hasta que recibo la mercancía. Después, la recepción del inventario es instantánea y completa, es decir, me llega todo en un mismo momento. No hay descuentos por el volumen de pedido. Los únicos costos variables son los costos de preparación o de efectuar el pedido y el costo de mantenimiento del inventario a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se puede evitar completamente el agotamiento de stock si yo curso el pedido en el momento oportuno. Fíjense que no son muchos, no son difíciles, ¿sí? Y es muy bueno que ustedes lo tengan fresco cuando van a rendir. Bueno, gráficamente, ¿cómo se manifiestan estos supuestos? ¿Sí? Yo voy a tener un gráfico donde en el eje de las X voy a tener el tiempo, ¿sí? Y en el eje de las Y voy a tener el nivel de inventario. Y nosotros decíamos que uno de los supuestos era que la demanda era conocida y constante, ¿sí? Y mi inventario entonces se va a ir consumiendo a un ritmo constante, ¿sí? Porque yo tengo una demanda justamente conocida y constante. Como yo sé que mi abastecimiento es instantáneo en un momento determinado del tiempo que también conozco, yo voy a tener este comportamiento del inventario, ¿sí? Va a ir bajando en forma constante, ¿sí? Va a llegar a un punto mínimo, en donde yo en ese punto mínimo voy a hacer el reabastecimiento, y el reabastecimiento va a ser inmediato, ¿sí? Y completo. Por eso voy a llegar al mismo punto o al punto máximo de pedido de mi inventario que yo tuve al momento cero. Y se va a ir consumiendo de nuevo de la misma manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo del modelo en particular? Es justamente reducir los costos totales de inventario al mínimo. ¿Sí? Y yo voy a tener justamente dos costos que van a ser fundamentales al momento de analizar lote óptimo de compra. Yo voy a tener, por un lado, el costo de preparación, ¿sí? O el costo de hacer el pedido, el costo de ordenar, y por otro lado, el costo de mantenimiento, es decir, el costo de tenerlo almacenado en mi empresa, costo de mantener. Otro de los supuestos que viene a colación es que todos los demás costos son constantes, ¿sí? Entonces, si todos los demás costos son constantes,
Si nosotros reducimos o minimizamos el costo de ordenar y el costo de mantener, vamos a minimizar el costo total, ¿sí? Bien. Lo que nos va a llevar a una gráfica de este tipo, ¿sí? No se asusten. Vamos a tener la cantidad de pedido en el eje de las X y el costo anual en el eje de las Y, ¿sí? Si yo analizo la curva de costo de mantenimiento, que es la línea recta negra, voy a ver que a medida que aumenta la cantidad que yo pido, ¿sí? Aumenta la cantidad de pedido, va a aumentar también el costo de mantener ese nivel de inventario dentro de mi organización. Pero si yo miro la curva de costo de ordenar, ¿sí? La curva celeste, voy a ver que si yo aumento la cantidad que ordeno, ¿sí? Voy a ver disminuido el costo de ordenar. En un punto X, ¿sí? Estas dos curvas, la curva de costo de mantenimiento y la curva de costo de ordenar, van a cruzarse, ¿sí? Y en ese punto va a ser el punto donde yo minimice el costo de mi inventario, ¿sí? O yo minimice la curva de costo total, que es la curva azul que yo estoy viendo acá arriba, ¿sí? Y ese punto a mí me va a indicar la cantidad óptima a adquirir, ¿sí? Hasta ahí más o menos se entiende. Acá vemos más o menos un repaso del por qué es así el modelo. Seguramente ustedes ya lo vieron en teoría, no está de más recordarlo y tenerlo a mano. Bien. A ver, ¿cuáles van a ser las fórmulas que nosotros vamos a tener en cuenta o que nos van a servir al momento de resolver ejercicios de lote óptimo de compra? Vamos a tener el costo anual de ordenar, ¿sí? Que va a ser la demanda anual en unidades físicas, o sea, S, sobre la cantidad por el costo unitario de preparación o de emisión del pedido que se simboliza con una O, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener el costo anual de mantener, y el costo anual de mantener va a ser U sobre 2, ¿sí? Por C por I, siendo C el costo unitario por unidad y la tasa de costo de mantenimiento, y C por I el costo unitario anual de mantenimiento. Y por último, vamos a tener el costo total anual de inventario, que va a ser mi costo de ordenar más mi costo de mantener, ¿sí? Y ahí lo tenemos desagregado. Bien, una vez que tenemos esto, ¿sí? como dato, vamos a ver qué más, vamos a entrar en el ejercicio en particular. Vamos a ver, lote óptimo de compra, ¿sí? ¿Cuáles eran los datos que yo tenía en el planteo? Yo decía que tenía un costo de ordenar igual a O, ¿sí? De 30. Y tenía un costo de mantener de 20, ¿sí? O costo de almacenamiento. En este caso en particular, les dan C por I directamente el dato concreto y les dicen que el costo de mantener es 20, ¿sí? Pueden darle y decirle que la tasa de costo de mantenimiento es un porcentaje sobre determinado otro concepto, ¿sí? En este caso particular nos dan el dato, además nos dicen que la demanda es relativamente constante y se presume que va a ser 19.200, ¿sí? Y que los días laborables dentro de mi organización son 320 días. ¿Cómo voy a armar el lote óptimo de compra? Voy a calcular justamente la cantidad de equilibrio que yo les había mostrado en el gráfico anterior, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio va a ser la raíz cuadrada de 2 por la demanda, ¿sí? Por el costo de ordenar sobre el costo de mantener, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que la cantidad a ordenar va a ser 2 por la demanda, que va a ser 19.200, por el costo de ordenar, que es 30, sobre
C por I, que va a ser 20. Y esto nos va a dar una cantidad de equilibrio de 240, ¿sí?, unidades. Bien. Tenemos el punto A, que nos pedía el punto B. El punto B nos decía costo total mínimo de inventario, ¿sí? ¿Cómo voy a determinar el costo total mínimo de inventario? Voy a hacer el costo de ordenar más el costo de mantener, ¿sí? Porque en ese punto era donde yo minimizaba el costo total del inventario. ¿Qué punto particularmente? El punto donde yo tenía la cantidad de equilibrio, ¿sí? Entonces, yo sé que el costo de ordenar es la demanda sobre la cantidad por el costo de ordenar. ¿Qué cantidad voy a considerar? Voy a considerar la cantidad de equilibrio. Después voy a tener el costo de mantener, que va a ser la cantidad de equilibrio sobre 2 por C por I, que va a ser el costo de mantener, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi costo total mínimo? Fíjense que el costo total mínimo va a tener el costo de mantener, en primera instancia, ¿sí?, más el costo de ordenar, ¿sí? Entonces, mi costo total va a ser la cantidad de equilibrio, 240, sobre 2 por el costo de mantener, ¿sí? Y hasta acá, el primer término es costo de mantener, más el costo de ordenar, que va a ser 19.200 sobre 240, que va a ser la cantidad de equilibrio, por el costo de ordenar. Y esto me va a dar 4.800 como costo total o costo total mínimo de mi inventario, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Se me escucha bien? En realidad, Cristina, 18:44 dijeron los chicos que se escuchaba cortado. A ver si alguien más quiere decir, a ver si nos escuchó bien. Entonces repite la profe. Lo escribieron en el chat, eso, que escuchaban cortado. Yo escucho bien, profe. Sí, Pero ahora se sí, escucha bien. Como ya se quieran, escucha chicos. mejor. Recién ladró mi perro, por eso se escuchaba cualquier cosa. Ok. ¿Sigo nomás? Y yo creo que sí, porque ahora los chicos están escuchando bien, así que cualquier cosa, después cuando pedimos repasar el ejercicio, nos dicen si hay algún punto que no se entendió. Dale, genial. Gracias, profe. No, ustedes, chicos. Bueno, después nos decía el número de pedidos óptimo por año y el tiempo entre pedidos. ¿Cómo vamos a determinar el número óptimo de pedidos por año? Vamos a hacer la demanda sobre Q, ¿sí? Y esto nos va a quedar 19.200 sobre 240, que Q siempre va a ser la Q de equilibrio, en este caso que me pide en el punto mínimo. Bien, y esto va a ser igual a 80. Después, el tiempo entre pedidos, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a hacer los días laborables, ¿sí?, que yo tengo el dato, 320, sobre el número de pedidos. Y esto me va a dar 320 sobre 80, me va a dar un total de 4. ¿Qué significa el 4? Significa la cantidad de días entre pedido y pedido, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos. Este ejercicio no es difícil, hay que acordarse las fórmulas, ¿sí? Más que nada. Si ustedes no se acuerdan las fórmulas, las pueden ir despejando, ¿sí? El costo total mínimo y la cantidad de equilibrio. Bien, hasta ahí más o menos estamos. Sí, profe. Bien, ¿alguna consulta, algún comentario? No, profe, por el momento. Bien, cualquier cosa, consultan. Si no tienen ninguna consulta, Alicia va a seguir con el ejercicio 26, ¿sí? Sí, hoy empezamos el 26. Bueno,
Primer punto, vamos a leer el ejercicio 26. Lo que vieron hasta ahora con la profe es toma de decisiones acerca del lote óptimo de compra, siempre considerando una serie de supuestos. Hay varios supuestos que fueron los que fue enunciando la profe y en consecuencia son los que sirven para aplicar y para resolver. Ahora bien, en el ejercicio 26 vamos a decidir acerca del lote óptimo de producción. Este ejercicio plantea lo siguiente: Metropolitan Computer logra una producción diaria relativamente constante, logrando elaborar anualmente unas 25.000 unidades de microprocesadores XT27, trabajando 250 días al año. Armatuti es un ensamblador de computadoras que incluye en sus equipos el microprocesador XT27. Sus ventas diarias son regulares, logrando una comercialización aproximada de 9.300 equipos en sus 310 días de trabajo al año. El costo unitario de cada unidad XT27 es de 3.600. Se sabe que la tasa anual de financiar la inversión en stock es del 35% anual y la tasa promedio en concepto de seguros, robos y gastos generales de almacén es un 10% anual. Los costos de pedidos relacionados en su preparación, control y uso del teléfono son de 500 pesos y los de transporte, recepción y verificación de factura de 1.102. Se pide, calcule las cantidades de microprocesadores XT27 que deberá pedir Armatuti a Metropolitan Computer para minimizar los costos asociados al stock. Y B, determinar el costo total de ordenar. Lo único que hice hasta ahora fue leer el ejercicio. Entonces, a partir de ahora sí vamos a buscar la solución de este ejercicio. La particularidad que tienen este ejercicio es que se considera o se analiza la capacidad de producción del proveedor. Todo el supuesto que estamos haciendo aquí o todo lo que estamos analizando es para determinar ante una determinada demanda que tiene una empresa o una actividad de fábrica, en función a la demanda que tiene de un producto determinado, cuál es el lote óptimo de compra, es decir, en qué momento deben comprar. Vieron que los últimos puntos que dieron con la profe Cristina indicaba cada cuántos debe realizar el pedido, cuál es la cantidad del pedido y ese pedido cuántos días de durabilidad tiene en la empresa. Ahora bien, ese análisis que se hizo en el ejercicio anterior es independiente de la capacidad de producción de la empresa proveedora. Sin embargo, a veces ocurre en los trabajos o en la actividad de fábrica que el proveedor tiene limitaciones en su producción y esas limitaciones en la producción podrían generar problemas de stock en la fábrica. Por ello, en este caso, en este ejercicio, en el ejercicio 26, fíjense que lo que vamos a analizar es las cantidades de microprocesadores que debe pedir Armatuti. Armatuti es la empresa que fabrica los bienes. Sin embargo, tenemos datos de la otra empresa, de Metropolitana. ¿Y por qué es importante el dato de Metropolitana? Porque en tanto Armatuti es cliente y Metropolitana proveedor, en caso de que esta empresa Metropolitana no pueda cumplir con el abastecimiento, la que va a tener problemas finalmente es Armatuti. En consecuencia, en estos casos, cuando se analiza o cuando se utiliza el lote óptimo de producción como fórmula, se tiene en cuenta la demanda diaria que se necesita y la tasa de producción, para evitar justamente que si un proveedor determinado no puede cumplir con el requerimiento, en este caso de microprocesadores, en función de las ventas que tiene Armatuti, esto debe reflejarse en una fórmula, de manera que Armatuti deberá tomar decisiones para ver si busca otro proveedor o tiene que acelerar o hacer algún tipo de negociación especial. Es decir, este ejercicio nos plantea una mirada diferente del anterior. En el anterior solamente determinábamos el lote óptimo de compra considerando que
existía la posibilidad de generar órdenes de pedidos y que el proveedor en forma inmediata envíe los artículos. Eso funciona perfectamente en muchas industrias, pero a veces es necesario por el tipo de producto o por la especificidad o por una cuestión geográfica de que se requieren determinados insumos y hay que analizar un paso más, que es la capacidad que tiene el proveedor de abastecer en las cantidades necesarias. ¿Sí? Eso es, entonces, en este caso, fíjense que tenemos dos datos relevantes. La producción de Metropolitana en una determinada cantidad de días y a la vez la producción o la venta de Armatuti. En el caso estamos buscando cuánto deberá solicitar Armatuti, pero para ello tiene que considerarse además la capacidad de producción de microprocesadores de su proveedor, que en este caso es Metropolitana. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro ejercicio? Entre este ejercicio desde el planteo solamente, ahora lo vemos en la solución, ¿no? Pero ¿se entiende desde el planteo? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a la solución de este ejercicio. Y no sé si pueden ver allí la solución. ¿Ve el slide que dice solución propuesta? Sí, ¿Sí? se ve. Bueno, en el punto A, acá está toda la solución del ejercicio, así que yo voy a ir explicando lo más detalladamente posible. En el punto A, que es la cantidad a pedir, la fórmula que vieron recién con la profe Cristina tiene una variante. La fórmula que vieron ustedes hasta ahora era la raíz cuadrada de 2 por S por la demanda anual más los costos de ordenar sobre el costo de pedido, el costo de emisión por la tasa, y acá lo que se incorpora es un adicional, esto lo van a ver en la fórmula de teoría, en los apuntes de teoría van a ver de dónde surge esta cuestión, este paréntesis, esta parte de la fórmula que vincula a 1 menos la tasa de demanda diaria sobre la tasa de producción diaria. Es decir, esta fórmula tiene o incorpora este último factor, donde además de C por I, es decir, además del costo por la tasa de interés o el costo de oportunidad o el valor del R que se determine, la tasa de relación, por 1 menos la demanda diaria sobre la producción diaria. Bien, entonces para obtener estos dos valores que están identificados en las fórmulas, en los apuntes de teorías como D sobre P, ambos minúsculas las dos letras, vamos a resolver primero cómo se hallan estos valores. P es igual a la tasa de producción diaria de Metropolitana Computer. En este ejercicio, que es 25.000, según lo que nos indicaba el ejercicio, trabajando 250 días al año. Recuerden siempre, P es la tasa de producción, es la tasa que considera la producción o las unidades de abastecimiento del proveedor. Y la tasa de demanda diaria, o llamamos demanda diaria, es lo que requiere Armatuti como cliente, en este caso de Metropolitana, pero en realidad si nos posicionamos en la fórmula, fíjense que los valores que vamos a tomar de la fórmula de demanda diaria, de costos de ordenar y costos de inventario, son los de Armatuti. Armatuti, o lo que identificamos como demanda diaria, es aquel, o tenemos que tomar aquel en el planteo que se corresponde con los valores que incorporamos en la fórmula, porque estamos determinando la cantidad a pedir de Armatuti, es decir, la cantidad a pedir en función de una tasa de producción o de un valor P que está dado por la tasa de producción diaria, que puede ser de un proveedor externo, como en este caso de Metropolitana, o hay veces en determinadas actividades de fábrica que la tasa de producción está dada por la cantidad que produce otro sector dentro de la misma fábrica, que puede producir un insumo que luego pasa por un proceso productivo y va de esta manera haciendo
el bien final o el bien destinado a la venta. Básicamente, si nos posicionamos en la cadena de producción, primero estaría la generación o la producción de Metropolitana, identificada como P, y en segundo lugar D, que es quien utiliza esa producción. Hago todas estas aclaraciones porque en este ejercicio o en cualquier otro que se les plantee, lo relevante es identificar quién actúa como P y quién actúa como D, o de dónde tomo el valor de P y de dónde tomo el valor de B. P es siempre de la producción o del proveedor, y D es de la demanda, es aquel que está analizando, el que es demandante de esa producción y que está analizando su lote óptimo de compra. Bien, respecto de la tasa anual de mantenimiento es 0,35. Esta tasa está dada en este caso porque dice que es el costo de mantener el inventario, es decir, de mantener un inmovilizado determinado, y 0,10, que es el costo adicional de ciertos de seguros por robos y demás gastos propios del mantenimiento. Entonces, ambos valores que da un total de 0,45. Ese 0,45 es el I chiquito que tienen en la fórmula ustedes, donde en la parte del denominador se multiplica el costo por ese I que es la tasa, ¿sí? La tasa de mantenimiento del inventario. Entonces, la cantidad a pedir va a ser la raíz cuadrada de 2 por S, o demanda anual 9.300, por los costos de emisión de la orden, que estaban dados por 500 más 1.102,71. Se llaman costos de emisión o también costos de ordenar. Este valor siempre es un valor expresado en pesos, no es un porcentaje, ¿sí? Es un valor expresado en pesos. Siempre va un valor nominal allí. Luego, el denominador está dado por el costo del producto, en este caso era el costo del microprocesador TX, 3.600, por la tasa de interés, en realidad no es tasa de interés, es tasa de mantenimiento, pero que se la evidencia o se la analiza como una tasa o un costo de oportunidad por mantener el inventario, por mantener un inmovilizado, ¿sí? En realidad inmovilizado significa que durante un determinado tiempo esto es capital de trabajo, entonces son fondos que se destinan para la compra de estos microprocesadores y en consecuencia se analiza su costo de oportunidad o su costo financiero. Por 1 menos 30 sobre D, D sobre P, 30 D sobre P 100. Recuerden siempre que, acá hay una cuestión que hay que tener muy clara en la fórmula. El valor de 9.300 es la demanda anual. Sin embargo, el 30 y el D son producción y demanda diaria. Por eso siempre el ejercicio plantea la cantidad, o siempre en el planteo van a tener identificado la cantidad de días laborales o de días trabajados. ¿Por qué? Porque ambos datos, tanto P como D, están expresados en días, aun cuando la demanda esté expresada en forma anual. Y si por algún motivo el planteo del ejercicio trae la demanda o la venta que va a tener Armatuti en forma diaria, deben anualizarla, porque la fórmula está expresada en demanda anual, por eso es S mayúscula, ¿sí? O S. En realidad S significa, no importa la letra que asumas, ¿no? Lo importante es entender el dato que va allí. Es la demanda anual. Sin embargo, en la parte de P y D es la demanda y la producción diaria, ¿sí? Bien. Luego, además, una vez obtenida de esta manera la fórmula, lo que nos indica allí en cantidad a pedir igual a 163,12 es la cantidad de unidades que se van a solicitar. Fíjense que siempre va a pasar que el numerador es menor que el denominador. ¿Por qué? Porque si se diera el caso en el que la producción diaria fuera menor a lo que demanda la empresa, no sería viable obtener un lote óptimo, es decir, o ese lote óptimo no sería un dato certero. Les reitero este análisis porque en la construcción de la fórmula tienen que tener en cuenta siempre que el valor
que asume D siempre es menor al valor AP. ¿Qué significa en este ejercicio? D es la cantidad que demanda Armatuti. Si 9 vende 9.300 durante 310 días, significa que demanda 30 unidades por día. Con lo cual, la producción del proveedor o la tasa de producción de Metropolitana no puede ser menor a 30, porque si no, obviamente le va a generar un quiebre de inventario. Siempre la tasa de producción va a ser mayor a la tasa de demanda. Eso asegura el abastecimiento durante un periodo de tiempo, con lo cual esta relación D sobre P siempre va a ser menor a 1. Bien, de hecho si es mayor a 1 le va a dar dentro del paréntesis un valor negativo y va a ser negativo la parte del denominador, no va a tener lógica directamente la fórmula, pero igual lo pueden analizar desde ese lugar. Bien, y por último la cantidad de pedidos por año, eso es un dato que solicita el ejercicio. ¿Cómo se realiza la cantidad de pedidos por año? La demanda anual, es decir, se necesitan 9.300 unidades. Cada uno de los pedidos, en cada pedido se van a pedir 162 unidades, con lo cual 9.300 sobre 162 implica ello que se van a hacer 57,36 pedidos. De vuelta, esto es parte de lo que ya vieron en el ejercicio anterior. Cuando tengo que determinar la cantidad de pedidos al año, divido la demanda anual dividido el lote de pedidos. Si en cada pedido efectúo un pedido, si en cada orden efectúo un pedido de 162 unidades y debo abastecer o debo tener para la venta 9.300, esa relación es igual a 57,36 pedidos. Es decir, en el año se van a realizar 57,36 pedidos. Ahora bien, la pregunta específica es el costo total anual de ordenar. Entonces, 57,36 por el valor que habíamos obtenido de 1.602,71, que venía de 500 más 1.102,71, significa que el costo anual de ordenar es de 91.933,65. Y por fórmula, por aplicación del concepto, que lo explicó la profe Cristina, en el lote óptimo lo que ocurre es que el costo de ordenar y el costo de inventario son iguales. Justamente ese es el punto que permite y que equilibra en el caso de que los costos de ordenar a mayor cantidad de órdenes, es decir, lotes menores de pedido, ese costo de ordenar se va incrementando o se incrementa si los pedidos son de tamaños reducidos. Ahora bien, ocurre lo inverso con el mantenimiento. En el caso del mantenimiento, un mantenimiento de un inventario en lotes reducidos significa menores costos, pero conlleva a ello mayor cantidad de órdenes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron el planteo de este ejercicio? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando obtenemos un lote de estas características? Tenemos una consulta. Sí. Para el lote óptimo y demás cálculos, ¿redondeamos o no? Porque este ejercicio está con decimales. Disculpa, Cristina, no te escuché bien. Preguntan si redondean o no en el cálculo. Sí, hay que redondear siempre, sí. Acá en el ejercicio está expuesto así, pero en realidad hay que redondear. Para dar la respuesta correcta hay que redondear. En lo que van a encontrar, lo que puede ocurrir es que tengan algún tipo de diferencia si tienen que determinar el costo total de ordenar y el costo total de mantener el inventario. Cuando hallen esos valores puede haber una mínima diferencia de centavos. Pero sí hay que resolver con un número cerrado, porque en este caso no importa las unidades que estén adentro, si son kilos, metros o cualquier otra unidad de medida. En realidad acá estamos hablando de stock y de cantidades de un lote, así que sí tienen que redondear.
Profe, ¿qué incluiría el I? ¿Es un porcentaje? El I es un porcentaje, que en realidad el I es el costo de mantener el inventario. ¿Qué significa el costo de mantener un inventario? En este ejercicio está dado como un porcentaje de costo de oportunidad más una tasa de riesgo. Pero en términos generales, eso lo ven bien en el apunte de teoría y demás. Creo que les habrá quedado claro esto. ¿Por qué se consideran ambos costos para determinar el lote óptimo de compra? Cuando estoy determinando el lote óptimo, estoy diciendo voy a comprar esta cantidad cada vez que voy a efectuar una compra. Entonces, si ese lote es un valor muy importante y muy alto, ese valor, ese mantener ese inventario, en el cual son pocas las órdenes que se realizan, pero verdaderamente significativas, mantener ese inventario tiene un costo elevado. Estos costos de mantener pueden ser desde los costos desde un depósito del personal afectado, de los costos del alquiler de un lugar determinado, es decir, los costos que están vinculados a mantener todo lo necesario para mantener. Entonces, cuanto mayor es ese costo de mantener o mayor es ese inventario, mayores costos conlleva. En este caso, no está planteado como valores, está planteado como el costo de oportunidad. Porque, ¿qué significa un costo de oportunidad? Significa que estos fondos que se destinan a comprar un inventario determinado son fondos que no se utilizan con otro fin. En consecuencia, tienen la particularidad de ser costos de inmovilizado, ¿sí? De manera que por eso los habla de costo de oportunidad. ¿Qué es lo que significa? A mayor costo de mantener un inventario, es decir, mayor es el lote óptimo, menor van a ser las órdenes. Y en contraposición, el costo de ordenar es menor cuando el inventario o el lote es mayor. Son costos contrapuestos. Eso lo ven claro, ¿no? ¿Lo entendieron a eso? El costo de mantener es contrapuesto al costo de ordenar. Sí, profe. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, ese I es como una tasa de ese mantenimiento del inventario. En este caso está dado por costo de oportunidad. Es decir, pensado oportunidad como fondos que destino a comprar esa cantidad y no puedo utilizar esos fondos en otro activo, ¿sí? ¿Tienen alguna otra consulta, otra pregunta? ¿Tienen alguna otra? Sí, Sol, ¿tienen alguna otra pregunta? Hasta ahora no, profe. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos la clase que viene, el día miércoles. Sí, en realidad, Griselda, mi solución es la solución que yo les mostré es la misma que está la que tienen la solución ustedes, pero no hay problema, se las mando. El día miércoles vamos a ver un tema que es muy importante, que es lote óptimo con descuento, así que traten de asistir a la clase virtual. Bien, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. profe, gracias. Chao, niños. Chao, chao. No, chico.